Jóvenes, buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Tenemos hoy la clase sobre hidrocefalia. ¿Alguien me puede decir cuántos compañeros son? En total somos 28, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya hay 21, o sea que no faltan muchos. Vamos a empezar entonces. Muy bien, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor. Ok, estamos bien. El tema es hidrocefalia. En realidad es una clase corta, no hay muchos conceptos cambiados hace mucho tiempo. No hay muchas zonas de, no hay muchos temas de discrepancia. Definimos hidrocefalia como el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. El acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Eso es lo que significa hidrocefalia. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que está rodeando al cerebro y a la médula espinal, y entre una de sus funciones es la de protección del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo absorbe la carga que puede recibir el cuerpo humano y hace que no se transmita hacia el sistema nervioso central. Pero si más bien el líquido comienza a acumularse en forma excesiva, esa, ese esa acción de protección se va a convertir más bien en perjudicial, ¿no? Va a comenzar a lesionar los tejidos y puede producir lesión permanente o muerte del paciente. Por eso es que debemos conocer esta patología. Para entender toda enfermedad, lo primero que debemos conocer es la fisiopatología. La fisiopatología es lo que nos permite individualizar cada caso, ¿no? Porque lo que hay es enfermos, no enfermedades. Entonces, cada paciente puede ser un poquito diferente con un mecanismo común. Entonces, hay que entender la fisiopatología para poder individualizar los tratamientos luego. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia, debemos conocer dos cosas. Por un lado, la dinámica del líquido cefalorraquídeo, y por otro lado, debemos saber cuál es la anatomía del sistema ventricular. Todo esto ustedes ya deben haberlo estudiado en sus clases de anatomía, fisiología. El sistema ventricular, como ustedes saben, son cavidades que se encuentran dentro de los hemisferios cerebrales o dentro del encéfalo, ¿no? Con dos ventrículos laterales que están en los hemisferios cerebrales, un tercer ventrículo que está en el piso anterior y un cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está interconectado. Los agujeros de Monro conectan el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, y el acueducto de Silvio conecta el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo. Esta es una vista lateral. Los ventrículos laterales tienen una disposición paralela, constan de un asta anterior o frontal, un asta posterior u occipital y un asta temporal.
Después el cuarto ventrículo, esta cavidad se comunica con lo que se llama el agujero central, el canal central de la médula, y por donde también va a circular líquido cefalorraquídeo. Si se acumula líquido cefalorraquídeo en el canal central de la médula, esa patología se llama hidrosiringomiel, que tiene unas características distintas a lo que es la hidrocefalia. Esta es una vista lateral, igual para mostrar los ventrículos laterales en una disposición paralela. Al centro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio y el cuarto ventrículo. Eso en cuanto a la anatomía, que sería bueno que den una revisada a la anatomía del sistema ventricular. De otro lado, hemos dicho que debemos conocer la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Los plexos coroideos se encuentran dentro de los ventrículos cerebrales. Esta es una vista por endoscopía. Esta especie de vellosidades que hay acá, que están bien vascularizadas, son los plexos coroideos, ¿no? Una vista endoscópica. Acá tenemos un corte de anatomía patológica, ¿no? Estas pequeñas estructuras son los plexos coroideos dentro de los ventrículos. El primer concepto importante que debemos conocer para entender la dinámica del líquido cefalorraquídeo es que el líquido cefalorraquídeo se produce mediante un débito estable. O sea, su producción siempre va a ser la misma. Se calcula que es en promedio 21 mililitros por hora. Y eso va a seguir siendo en la persona todo el tiempo, ya sea niño, adulto, siempre se va a producir la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, primer concepto, débito estable. Esta producción no va a ser influenciada por que varíe la presión intracerebral, y solo cuando ya se altera mucho la presión intracerebral podría disminuir esa producción, pero ya lógicamente esas ya son condiciones patológicas. Pero en condiciones normales no va a haber mayor producción o menor producción porque haya una maniobra de balsado o algo así. No va a producir mayor producción de líquido cefalorraquídeo. La producción, o sea, la secreción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Es el segundo concepto importante que deben tener. Producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo, o sea, quiere decir que para producirse va a consumir energía. Y la energía, ustedes saben, se genera mediante determinados procesos metabólicos. Y entonces, bajo ese concepto, algunos depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida podrían deprimir la producción de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a, una vez que se ha producido el líquido cefalorraquídeo, este líquido cefalorraquídeo va a comenzar a circular primero por los ventrículos, luego se va a ir a las cisternas de la base del cerebro, las cisternas de la base, y luego se va a ir hacia el espacio subaracnoideo. Y finalmente a los sitios de absorción. Esta circulación va a seguir un flujo pulsátil que va a depender del ritmo que marca el corazón. Como dice acá, con oleadas con movimientos anterógrados y retrógrados, o sea, como que se va y viene, se va y viene, ¿no? Entonces, una vez que circula el líquido cefalorraquídeo, se va a los sitios de reabsorción. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras de una característica muy especial que solo hay en el cerebro, ¿no? Estos son los senos venosos, que son un repliegue de la dura madre que forma una cavidad. Los senos venosos son el sistema de colección de la sangre venosa del cerebro. O sea, el sistema más importante de drenaje venoso en el cerebro.
el tercer concepto importante es que la reabsorción es un fenómeno pasivo, o sea, no consume energía. Para que se dé la reabsorción se debe generar un gradiente de presión. Ese gradiente de presión está entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso, lo que quiere decir que debe haber una mayor presión en el espacio subaracnoideo y una menor presión en el seno venoso para que pueda pasar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el mecanismo de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Se habla de que también habría una reabsorción ependimaria, pero esto solo se da en condiciones patológicas. Estamos hablando de normalidad, no tiene nada que hacer esto. Muy bien. Hay unos facilitadores de la reabsorción que se llaman vellosidades aracnoideas de Pacchioni, ¿no? Son pequeños corpúsculos que están distribuidos a lo largo de todos los senos venosos. Y eso facilita el pase desde el espacio subaracnoideo al seno venoso. Pequeñas estructuras ahí. Muy bien, eso es lo que hay que entender. Entendiendo eso es muy fácil entender cuáles son los mecanismos de cómo se genera la hidrocefalia, ¿no? Entonces se produce en el plexo coroideo, circula por los ventrículos, se va a las cisternas de la base, al espacio aracnoideo y luego a los sitios de absorción. Entonces, sabiendo cómo funciona eso, nosotros podemos explicarnos cuáles son los mecanismos de producción de hidrocefalia. Se habla de 3 mecanismos. Estas son clasificaciones pedagógicas, ¿no? Por ahí puede quedar algún mecanismo, algún tipo de hidrocefalia que no está incluido en esos grupos. Primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Segundo mecanismo, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tercer mecanismo, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. 3 mecanismos. Teóricamente, la inmadurez cerebral también sería una causa para generar inmadurez, porque faltaría absorción, ¿no? Pero eso todavía no está adecuadamente comprobado. Muy bien, revisamos estos mecanismos entonces. Primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. O sea, por alguna razón se comienza a producir más líquido cefalorraquídeo del que puede reabsorberse. Y esto se debe casi exclusivamente a tumores del plexo coroideo. En el plexo coroideo existen 2 tipos de tumores, los papilomas o los carcinomas. Entonces, si se encuentran estos tumores, como el tumor es la multiplicación incontrolada de células, y si estas células son especializadas en la producción de líquido cefalorraquídeo, lógicamente se va a producir más líquido del que normalmente se produce. Los papilomas o carcinomas del plexo coroideo son de presentación bastante rara. Es muy difícil encontrar un tumor de este tipo. Es muy raro. Se dice que la hipervitaminosis A también podría explicar hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Eso también es algo que no se ve habitualmente, ¿no? Muy bien. Entonces, hiperproducción casi exclusivamente se debe a tumores del plexo coroideo. Segundo mecanismo, obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? O sea, que en algún punto de los sitios por donde hemos dicho que circule el líquido cefalorraquídeo, va a haber un obstáculo y el líquido no va a circular, por lo tanto se va a acumular, se va a generar hidrocefalia.
La mayor parte de hidrocefalia se deben a este mecanismo, ¿no? Que se obstruye en algún lado la circulación del líquido. Por eso también este grupo de este mecanismo está dividido en dos grupos. Las hidrocefalias no comunicantes y las hidrocefalias comunicantes. Está clasificada según dónde está localizado el obstáculo. Se llaman no comunicantes cuando el obstáculo está dentro del ventrículo. Y se llama hidrocefalia comunicante cuando el obstáculo está fuera, más allá de los ventrículos, fuera de los ventrículos. Es importante tener bien en cuenta ese tipo y tener bien claro el concepto, porque muchos de los tratamientos dependen de esta condición. Y el tercer mecanismo, aumento en la presión venosa sinusal. Nosotros hemos dicho que para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo se necesita que se genere un diferencial de presión, ¿no? Entonces, si por alguna razón la presión del seno venoso en el trayecto venoso aumenta, entonces no se va a generar ese diferencial de presión y no va a poder pasar, no va a poder reabsorberse el líquido cefalorraquídeo, se va a generar hidrocefalia. Muy bien. También el aumento de la presión venosa es muy raro, ¿no? ¿Qué podría generar un aumento de la presión venosa? Quizás una trombosis venosa, que las trombosis venosas son de presentación rara, algunas están asociadas a traumatismo encefalocraniano, otros a algún tipo de infección, algunas infecciones que se dan en lo que se llama el triángulo de la muerte, que está en la zona de la cara, pero que creo que o por el uso de los antibióticos o por alguna razón ya hace muchísimo tiempo eso no se ve, antes era un poco más frecuente, ¿no? Ya trombosis por infección en el triángulo de la muerte ya no se ve. El más frecuente es el obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Los otros dos mecanismos son de presentación bastante rara. La presentación de la hidrocefalia se da en fases. Igualmente han sido divididas pedagógicamente y entendiéndose como fase de inicio, cuando se comienza a generar un aumento de líquido cefalorraquídeo más allá de lo normal. Sin embargo, el cerebro va a buscar mecanismos de compensación para que no se exprese este aumento de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Mediante su elasticidad, plasticidad, ocupación de los surcos, ocupación de las cisternas. Entonces, mientras tanto, a pesar de que está aumentando la cantidad de líquido cefalorraquídeo, todavía no hay manifestaciones clínicas. Todo ese periodo se llama fase de inicio. Cuando el cerebro ya no puede compensar este aumento de presión, de aumento de líquido cefalorraquídeo, entonces ya se viene la fase aguda, ¿no? Entonces ahí ya va a haber, se van a haber manifestaciones clínicas y va a comenzarse a generar el daño mecánico en el parénquima cerebral, que, como hemos dicho, puede producir la muerte o puede dejar lesiones severas importantes. En esta fase es importante dar tratamiento como urgencia, ¿no? Puede llevar a la muerte este estado. Para buena suerte, la mayoría de las hidrocefalias no evolucionan hacia la hipertensión intracraneal terminal, sino más bien van a ir mediante nuevos mecanismos de compensación, van a ir a volverse crónicas, donde coexiste la presión aparentemente normal y una dilatación de los ventrículos.
Tres fases entonces, fase de inicio, fase aguda y fase crónica. Muy bien. Entonces lo siguiente que debemos saber es qué es lo que causa, cuál es la etiología de la hidrocefalia. Hemos visto los mecanismos, hemos visto su fisiopatología. Lo que nos toca ver es la etiología, la causa de la... Las causas son múltiples, muy variadas. Entonces igualmente, pedagógicamente se ha agrupado, ya hay varias formas de agruparlas. Nosotros hemos escogido de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces hay un grupo de hidrocefalias que tienen causas prenatales, o sea que la causa se genera antes de que el niño nazca. Esas son las hidrocefalias congénitas. Y se van a revelar principalmente en el periodo neonatal, los primeros 30 días de nacido el niño. Algunas veces también recién puede expresarse estas hidrocefalias en la adolescencia, y muy rara vez en la adultez. La mayoría son de origen malformativo. Se dice de origen malformativo por una conformación anormal del sistema ventricular. También pueden ser de causa infecciosa, de causa vascular, de sangre algo, o hay un grupo de causas que se les denomina criptogenéticas. Se denomina criptogenético a todo aquello que no se sabe aún cuál es la causa. Sin embargo, conforme han ido pasando los tiempos, se han ido generando mejores estudios de diagnóstico y cada vez estas causas criptogenéticas van disminuyendo. Como hemos dicho, una de las principales causas prenatales son las malformaciones del sistema ventricular, y entre estas, una que es frecuente es la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Estenosis no tumoral, o sea, no es por un tumor que esté apretando nada, simplemente está estrechado el acueducto de Silvio, y esto conforma el 10% de las hidrocefalias del recién nacido, o sea, no es tan poquito, ¿no? Y su incidencia es de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. Cada 1000 nacidos vivos puede aparecer por lo menos uno de estos problemas. Entonces sería cuestión de que, en función de cuál es la tasa de natalidad, vean con qué frecuencia puede presentarse. Luego vienen las causas postnatales. Hemos visto las prenatales, luego las postnatales. En los niños, los procesos expansivos son una causa importante, que hasta el 20% de las hidrocefalias son por tumores. Y estos tumores están localizados más frecuentemente en la fosa posterior, en la región pineal, y en la región mesencefálica. Entonces, en niños los procesos tumorales son una causa importante de obstrucción y generación de hidrocefalia. Y luego vienen las causas en el adulto. Las causas pues son variadas y numerosas, son muchísimas, ¿no? Si uno se pusiera a numerarlas específicamente una por una, no acabamos toda la tarde. Ahora, en el adulto las hidrocefalias pueden ser congénitas, o sea, pueden haberse generado antes que el niño nazca, pero esas son las más raras, ¿no? Las más frecuentes son adquiridas. Y en las adquiridas podemos agruparlas en 4 grupos: las hemorrágicas, las inflamatorias, las traumáticas y las tumorales. En las hemorrágicas hablamos generalmente del sangrado que genera la ruptura de un aneurisma intracraneano. Como ustedes saben, un aneurisma intracraneano, los aneurismas están localizados en la base del cerebro, en el polígono de Willis. Entonces eso se rompe y sangra hacia el espacio subaracnoideo. Igualmente, como saben, el espacio subaracnoideo, el espacio aracnoideo es un espacio
muy fino, casi virtual se diría, por donde circula una película de líquido cefalorraquídeo. Cuando la sangre sale de su componente vascular hacia los tejidos, la sangre es bastante irritante. Entonces, cuando llega al espacio subaracnoideo, va a irritar esos tejidos, los va a inflamar y va a hacer que se adhieren, se peguen, formen fibrosis y se cierre el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, no va a circular el líquido cefalorraquídeo y se va a acumular y se va a generar hidrocefalia. Si hablamos de procesos inflamatorios, son los que se generan generalmente por infecciones o incluso por infestaciones, que pueden ser lógicamente bacterianas, virales, específicas y algunos parásitos. Pero lo que se genera es igualmente una inflamación a nivel del espacio subaracnoideo que hace que ese espacio se adhiera, se pegue, se fibrose y no circule el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto se genera acúmulo de líquido cefalorraquídeo para formar hidrocefalia. El tercer mecanismo son las traumáticas. Acá se tiene el concepto de que generalmente en todo trauma importante del cráneo, en todo traumatismo encefalocraniano, siempre se va a generar hemorragia subaracnoidea, sería una hemorragia subaracnoidea traumática, en mayor o menor grado. Las hemorragias traumáticas generalmente están más localizadas en la bóveda craneal y, como hemos dicho, las por ruptura de aneurisma están más hacia la base. Pero el mecanismo es igual. Sale la sangre de su componente, de su contenido normal y de su continente normal y pasa al espacio subaracnoideo y lo irrita y lo hace que se adhiera ese pegue. Entonces, como ven, es muy parecido el mecanismo tanto en las hemorrágicas, en las inflamatorias y en las traumáticas. Entonces, ¿ustedes qué tipo de hidrocefalia creen que se genera? Según todo lo que ya hemos visto. A ver, para saber si están por ahí. Uy, se fueron, creo. ¿Nadie? ¿Están ahí? Sí, doctor. Ah, ya. Estaba asustado. Doctor. Nadie, entonces hay que decirles, lo que se genera son las hidrocefalias de tipo comunicante. Entonces estos tres grupos, hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas, generan hidrocefalia de tipo comunicante. Y el otro grupo que nos quedaba eran los grupos tumorales, que generalmente son tumores que se forman en cavidades pequeñas, como puede ser el tercer ventrículo, el acueducto de Sirve, el cuarto ventrículo, y cierran la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero son de ubicación intraventricular y estas son las hidrocefalias de tipo no comunicante. Por ejemplo, acá un tumor del mesencéfalo, está desaparecido el corto ventrículo, no hay tercer ventrículo, solo se ve el ventrículo lateral. Muy bien, entonces ahora nos interesa saber cuáles son las manifestaciones clínicas para que nosotros podamos diagnosticar, ¿no? Ustedes saben que las manifestaciones clínicas se recogen a través de la historia clínica. La historia clínica es la herramienta del médico, entonces con eso nosotros podemos recoger información, pero para eso debemos saber qué información debemos recoger. La clínica en el lactante o recién nacido es diferente del resto de la población para hidrocefalia.
El principal signo es la macrocefalia, ¿no? Es el signo más evidente y frecuente en hidrocefalia del recién nacido, ¿no? El crecimiento importante del perímetro cefálico es lo que se llama macrocefalia. En realidad la definición está como macrocefalia cuando el perímetro cefálico escapa del percentil normal. Entonces ya estamos hablando de macrocefalia. Cuando ya el proceso está muy avanzado, ya se pueden asociar signos de hipertensión intracraneal, pero en un cuadro bastante avanzado, donde vamos a encontrar abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneales, piel del cráneo fina, brillante, parálisis de los músculos rectos que generan el signo de Parinot o estrabismo interno. Y no va a ser tan frecuente el edema de papila, pero sí va a ser frecuente la lesión del nervio óptico, lo que puede producir disminución de la agudeza visual o amaurosis, ceguera. Muy bien. Esto es en el recién nacido. Yo les pongo siempre este ejemplo. Este es un niño con macrocefalia, evidentemente, ya con signos de hipertensión intracraneal, por eso debe estar irritable, debe tener dolor de cabeza constante, pues se ponen irritables. Está desnutrido, seguramente porque es vomitador, ¿no? Tiene signos de hipertensión intracraneal. Entonces, el niño se deteriora de forma importante. Entonces, quien vea a este niño con mucha facilidad va a hacer el diagnóstico de hidrocefalia, ¿no? Hasta el portero, cuando pasa la madre con este niño, dice, ah, ese niño tiene hidrocefalia, ¿no? Pero lo importante es hacer el diagnóstico en forma más precoz, no esperar llegar a esta condición, no esperar que el diagnóstico lo haga el portero. Entonces, la forma de hacer un diagnóstico precoz es a través de la medida del perímetro cefálico, que normalmente se da en el control de niños sanos en nuestro país. Pero tener en cuenta que si escapa del perímetro del percentil normal, ya ese paciente debe descartarse la posibilidad de hidrocefalia, no esperar que llegue a esta condición. Este otro niño, por ejemplo, se le ve eutrófico, todo a pesar de que tiene una malformación, un mielomeningocele. Estos niños se operan del mielomeningocele, pero sabemos que muy pronto va a ser una hidrocefalia, entonces se controla mediante el perímetro cefálico. Cuando escapa de sus valores normales el perímetro cefálico, se le hace una tomografía y si hay hidrocefalia se corrige, se le da el tratamiento adecuado y su evolución, su desarrollo cerebral es normal. En cambio, lo más probable es que este niño ya tenga todo el parénquima deteriorado, ¿no? Ya no va a ser normal. Entonces, por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz. El hecho de ver niños de ese tipo es simplemente habla de la calidad de la atención médica de un país, ¿no? Acá vemos mucho de eso, ¿sí? Y eso quiere decir que la calidad de atención médica en el país es mala. Ya está en sus manos de ustedes mejorar eso. Muy bien. En el niño cambia el cuadro clínico. En el niño el cuadro clínico es hipertensión intracraneal, o sea, el síndrome de hipertensión intracraneal. Usted sabe que la hipertensión intracraneal tiene una serie de presentaciones clínicas, desde la triada clásica, que es cefalea, náuseas y vómitos, que es la hipertensión incipiente, hasta la triada de Cushing, que es bradicardia, hipertensión arterial y trastorno respiratorio, que es un periodo ya post-mortem. Entonces ahí va a variar desde pérdida de conciencia, alteración de los nervios oculomotores, ¿no? Esa es la manifestación. O sea, en todo síndrome de hipertensión intracraneal debemos considerar
como en el diagnóstico diferencial la posibilidad de hidrocefalia. Una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico, nosotros debemos pedir, y recién ahí, no antes, debemos pedir los exámenes auxiliares para verificar nuestro diagnóstico, para confirmar nuestro diagnóstico o finalmente para descartarlo, porque puede ser que nos hayamos equivocado. No sé, mi diagnóstico, este paciente tiene una hidrocefalia. Tomo la tomografía y veo, estoy confirmando mi diagnóstico. Pero puede que no sea eso, se parece por ahí un tumor o alguna otra cosa. Entonces, descarto mi posibilidad diagnóstica, ¿no? Para la tomografía nos sirve para determinar la presencia de líquido cefalorraquídeo. O sea, suficiente con una tomografía para saber si tiene o no tiene mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo que el normal. Pero la causa no necesariamente nos las va a brindar la tomografía. Algunas cositas nos pueden guiar, por ejemplo, esta es una hidrocefalia, pero también tiene calcificaciones, y son calcificaciones que son muy típicas de toxoplasmosis, ¿no? Entonces esto podría inducirme hacia la etiología, ¿no? Sin embargo, para confirmar yo tendré que medir anticuerpos para toxoplasmosis y confirmar que sí realmente es así. ¿Qué exámenes auxiliares más necesito además de la tomografía? Eso me lo va a dictar la historia clínica. No todo es igual. Este paciente que trae una tomografía con los cuernos temporales agrandados, ya me está hablando que está haciendo una hidrocefalia incipiente, tiene una zona hiperdensa en la fosa posterior, compatible con un sangrado, y entonces eso va a depender de la historia clínica. Si es un paciente joven, yo puedo pensar que de repente es una malformación arteriovenosa. Si es un paciente hipertenso, puedo pensar que es una hemorragia hipertensiva. Y si es un paciente un poco más anciano, de repente puedo pensar que es un tumor. Y entonces en este caso, de acuerdo a lo que yo piense, puedo que le pida una angiografía, puede que le haga evaluar con el cardiólogo, o puede que le pida una resonancia, de acuerdo a lo que yo pueda saber. Entonces eso me lo va a dirigir la historia clínica, ¿no? Otros exámenes auxiliares como la resonancia también pueden diagnosticarme la presencia de aumento del líquido cefalorraquídeo, de hidrocefalia. Pero digamos que es demasiado estudio solo para saber si tiene o no tiene aumento del líquido cefalorraquídeo. Pero sí, la hidrocefalia, por ejemplo, nos ayuda mucho o nos ha ayudado mucho para determinar algunas malformaciones del sistema ventricular, ¿no? O sea, ya para la etiología. La ecografía transfontanelar también nos puede ayudar en la presencia de hidrocefalia, ¿no? Puede hacer el diagnóstico. Pero el examen de elección siempre va a ser la tomografía. La transiluminación craneal también me va a ayudar a ver la presencia de hidrocefalia. Muy bien. Entonces con eso nosotros hemos hecho nuestro diagnóstico y de acuerdo al cuadro clínico debemos darle tratamiento. Lo que se trata frecuentemente es solo por decirlo, el síntoma, ¿no? O sea, la presencia de líquido cefalorraquídeo en aumento. Muy rara vez se trata la causa. Entonces, acá pone un ejemplo. Si yo tengo un tumor, lo adecuado sería sacar ese tumor que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo y hacer que nuevamente comience a circular el líquido cefalorraquídeo. Ese sería el tratamiento ideal, ¿no? Pero no siempre se puede. Puede ser que el tumor sea tan profundo que por quererlo sacar, más le hago daño que beneficio al paciente.
Y hay otras cosas que todavía no se han descubierto la posibilidad de resolverlas. Por ejemplo, la obstrucción del espacio subaracnoideo. Hasta ahora no hay una forma de repermeabilizar nuevamente el espacio subaracnoideo. Así es que en ese caso vamos a tener que optar por otros mecanismos. En la práctica el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Pero hay eventos, episodios en que se puede asociar un tratamiento médico, que está basado en lo que habíamos dicho en los inhibidores del metabolismo de la anhidrasa carbónica, como son la cetazolamida y la furosemida. Lo que hay que tener presente en el tratamiento médico es que estos tratamientos siempre son transitorios y a largo plazo son ineficaces. O sea, no se van a sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque si está basado en el concepto de un inhibidor de un mecanismo metabólico, ustedes saben que el metabolismo se da en cascadas, ¿no? Y si una cascada no está funcionando, hay una cascada alternativa que toma esa función. Entonces lo que pasa acá, de repente deja de funcionar porque uno le pone un inhibidor, pero eso no va a durar todo el tiempo porque la cascada alternativa va a comenzar a funcionar y se va a volver a producir líquido cefalorraquídeo. Entonces, debemos tener bien presente que el tratamiento médico es transitorio y ineficaz a largo plazo. Entonces, en la práctica, como he dicho, el tratamiento es quirúrgico. Alternativas de manejo quirúrgico tenemos, por ejemplo, las punciones lumbares. Yo voy a hacer una punción lumbar, extraer una buena cantidad de líquido cefalorraquídeo y le voy a aliviar la presión que está ejerciendo ese líquido cefalorraquídeo. Una condición importante para tratar una hidrocefalia con punción lumbar es que la hidrocefalia sea de tipo comunicante, si no, no va a funcionar. Lógicamente, esto se puede manejar como algo de urgencia, porque nadie va a soportar punción tras punción, ni va a haber tampoco médico o profesional que esté todos los días haciendo una punción lumbar. Entonces, es como una alternativa de urgencia. Otra alternativa de urgencia pues es la derivación externa, la de introducir hacia la cavidad ventricular un catéter y sacar el cefalorraquídeo hacia el exterior. Ustedes saben que el sistema nervioso central está protegido, es la zona más protegida, se dice que está en una urna, en un altar, está el sistema nervioso central, es lo que más protege el organismo. Y para ello está diseñado lo que se llama la barrera hematoencefálica. Pero cuando nosotros hacemos este procedimiento, hemos roto esa barrera hematoencefálica, la hemos echado abajo como si nada, ¿no? Estamos comunicando el exterior directamente con el sistema nervioso central. Entonces, por eso se considera que estos procedimientos potencialmente ya al quinto día están infectados. Se deben manejar como tal. Si está más de 5 días una derivación externa, ya se debe manejar como si estuviera infectada con antibióticos, con todo, ¿no? Para abordar el ventrículo hay localizaciones más frecuentes. Una es la localización frontal derecha, la zona parieto-occipital derecha. Entonces esas son las zonas de abordaje más frecuente hacia el ventrículo, ¿no? Por ahí se aborda. De todas maneras, el catéter va a atravesar el parénquima para llegar al ventrículo. Acá el abordaje frontal, por acá sería el abordaje parietal, parieto-occipital. La idea es que siempre el catéter ventricular
vaya dirigido hacia el asta frontal, que es la zona que tiene menos plexos coroideos. Los plexos coroideos podrían englobar el catéter y obstruirlo. Entonces, de preferencia hay que tratar de buscar que el catéter vaya hacia el asta anterior. Entonces, el tratamiento definitivo son lo que se llama las derivaciones internas, ¿no? En teoría, el líquido cefalorraquídeo se puede derivar a cualquier parte del organismo, al tejido subcutáneo, al tejido muscular, a la pleura, al riñón, a la vesícula, ¿no? Pero ya hay lugares muy específicos que se usan, ¿no? Entonces, una derivación interna, la más frecuente, es la derivación ventrículo-peritoneal, o sea, que va del ventrículo a la cavidad peritoneal. Otra es la ventrículo-atrial, que era la que primero se comenzó a usar y que daba buenos resultados, pero se atribuyó que podía haber alto riesgo de infección cardíaca, de endocarditis, y entonces se dejó de usar. Se dice ahora que fue una exageración de atribuirle riesgo alto a eso, ¿no? Pero bueno, lo que más se usa ahora son las derivaciones ventrículo-peritoneal, pero alternativamente, si no tenemos este campo libre, podemos usar el ventrículo atrial. Otra alternativa son las derivaciones lumboperitoneal, que van del canal raquídeo lumbar hacia la cavidad peritoneal. Una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo atrial siempre va a constar de un catéter ventricular, que es el que ingresa dentro del ventrículo, de un reservorio y de un catéter, que sería un catéter atrial si va al atrio, o un catéter ventricular peritoneal si va a la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, uno ventricular y el otro, que es más largo, como dije, o atrial o peritoneal. Y consta de un reservorio. Ese reservorio tiene dos sistemas de válvula. Un sistema de válvula antirreflujo, o sea, que evita que el líquido cefalorraquídeo retorne, y un sistema de válvula de presión, que es el que limita, el que va a determinar la cantidad de líquido cefalorraquídeo que va a salir. Entonces se habla de líquido válvulas de presión alta, presión baja, presión media, o otras como las que están aquí, que son de tipo autorregulables, que utilizan un magneto para poder con eso regular luego que ya se ha cerrado todo el sistema, ¿no? Una derivación ventrículo-peritoneal, se coloca la derivación a la cavidad ventricular, luego se lleva por el espacio subaracnoideo, por el espacio subcutáneo, debajo de la piel, hasta el abdomen, y por ahí se introduce a la cavidad peritoneal. Por la ventrículo atrial, por el subcutáneo, se canaliza la vena yugular y por ahí se llega hasta el atrio de la aurícula derecha. Esta sería lo que viene a ser una derivación lumboperitoneal, que va desde del canal raquídeo lumbar hacia la cavidad peritoneal. ¿Qué condición hay para tener una válvula lumboperitoneal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirme? Me tocaba una clase bien callada. Bien, tenía que ser una hidrocefalia de tipo comunicante, si no, no funciona.
En este caso, por ejemplo, han puesto dos catéteres ventriculares, pero no han desaparecido los ventrículos. Eso tampoco está bien. Se habla también de un síndrome de hipotensión del líquido subarachnoideo. Este paciente va a persistir con dolor de cabeza. Y con el tiempo se han ido buscando nuevas alternativas de tratamiento, y entre los tratamientos está lo que nos ha venido a ayudar bastante, la endoscopía cerebral, ¿no? Y entonces mediante un endoscopio se ha logrado entrar dentro de los ventrículos, y ahí se pueden hacer muchos procedimientos, pero en relación a la hidrocefalia hay un procedimiento que se llama la tercer ventriculocisternostomía. Tercer ventriculocisternostomía, ¿no? Si consideran que esto que está hacia adelante, más hacia esto, es la parte del asta anterior, si esto consideran que es el agujero de Monro, que se está comunicando hacia el fondo, que sería esto, el tercer ventrículo, acá hay un plexo coroideo, se va hacia el fondo, el tercer ventrículo, hacia el piso del tercer ventrículo, y se rompe ese piso del tercer ventrículo, ¿no? Entonces, esta es una imagen estática que no es en tercera dimensión, por lo tanto hay que tratar de darle profundidad, ¿no? Pero esquemáticamente lo que se hace es entrar al asta anterior, pasar por el agujero de Monro, llegar hasta el piso del tercer ventrículo y romper ese piso del tercer ventrículo de tal manera que el líquido cefalorraquídeo salga hacia las cisternas de la base. Y entonces la pregunta es, ¿en qué tipo de hidrocefalia nos sería útil este tratamiento? Hidrocefalias no comunicantes. Así es, hidrocefalias no comunicantes, ¿no? Porque la obstrucción está dentro del ventrículo, entonces afuera todo está bien. Yo saco afuera el líquido subarachnoideo y eso va a seguir su camino que normalmente seguía y se va a ir a los sitios de absorción. Muy bien, muy inteligente la niña. ¿Alguna pregunta? Doctor, usted mencionó que a veces puede generar los tratamientos una hipotensión endocranial. En estos casos, ¿en qué se procede? Lógicamente hay que sacar uno de los catéteres porque está drenando demasiado. Sistema es un sistema regulable, aumentarle un poco la presión para que no salga tanto líquido cefalorraquídeo. O en todo caso retirar el sistema porque ya es demasiado, no lo requiere. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos me dijeron que eran en total? 28, doctor. Ok, están todos. Espero que hayan entendido algo, espero que, no sé, estos sistemas de enseñanza, de no mirarse las caras, es un poquito difícil, pero espero que les haya llegado algo de la clase. Muy bien, eso es todo por hoy. Les agradezco su participación. Hasta otro día. Gracias, doctor. Muchas Hasta luego. gracias, Hasta luego. doctor.